Hola, hoy vamos a hacer la disección de la parte del hombro. Vamos a iniciar por la porción medial. Y la porción medial es súper importante. ¿Por qué? Porque de ahí se originan la mayoría de los nervios y vasos importantes del plexo braquial. Entonces, lo que vamos a hacer es primero contemplar cuáles son las estructuras que están en la parte más ventral. Y la parte más ventral de la parte medial tenemos los músculos pectorales. Los músculos pectorales son 4, ¿sí? Son 4, ¿por qué? Porque incluyen el subclavio, que es un músculo muy largo, ¿sí? Y que llega hasta la parte de la inserción de la escápula, hacia el músculo profundo, ¿sí? Que está en la parte anterior del hombro, ¿sí? Todo este músculo es el subclavio. Y de aquí, este pedazo de músculo que está cortado, se une y es el músculo profundo, pectoral profundo. Acuérdense que estamos del lado medial de la estructura. Entonces, por ejemplo, aquí podemos disecar parte de la unión del profundo hacia la parte anterior del tubérculo mayor, que es donde está aquí la parte del hombro. De aquí tenemos el otro pectoral, que es el pectoral transverso, que es muy importante en aducción. Y este pectoral transverso lo pueden ver y se puede disecar para ver qué efecto tiene. Entonces, este es el transverso, que va a ser de aducción. Y tenemos el profundo y aquí tenemos el descendente, que tiene que ver con jalar la escápula hacia atrás, ¿sí? Si nosotros movemos la escápula, lo primero que vamos a ver son los músculos pectorales que están en esa zona. Fíjense los nervios que llegan a los músculos pectorales, son el nervio pectoral, que vienen del plexo braquial, que en cuanto los quitemos vamos a poder ver en esta disección la cantidad de estructuras de nervios en la fascia axilar. Entonces, déjenme quitar estos músculos, ¿sí? Que son importantes, la parte de los músculos pectorales. Entonces, si yo tengo que repetir qué músculos son los que se encuentran aquí y que son pectorales, es el subclavio, que es un músculo largo, el pectoral profundo, el pectoral transverso, que llega hacia la parte del brazo, ¿sí? Y el pectoral descendente, que es este, ¿no? Entonces, estos tienen el efecto tanto de jalar la escápula hacia atrás, ¿sí? Como el efecto de mover el miembro hacia adentro, como es en el caso de los apoyos en el adiestramiento. Entonces, súper importante ver esos 4 músculos que tienen las características primordiales. De ahí vamos a la parte superior de la escápula, en donde tenemos la parte donde está varios músculos. Uno es el trapecio, ¿sí? Que tenemos el cervical y el torácico, y que los dos van en sentidos diferentes. Y de ahí el romboideo, que va a insertarse eventualmente en los procesos transversos de las vértebras cervicales, ¿sí? Que este romboideo pues tiene ese efecto de jalar hacia adelante, ¿sí? La escápula. Entonces, si nosotros jalamos los pectorales hacia atrás y el romboideo hacia adelante, vemos que es el movimiento de la escápula en la propulsión, ¿sí? Tiene que jalar para despegar. Entonces, ese tipo de músculos los podemos disecar, ¿sí? Obviamente estos son los músculos que están insertados en el cartílago de la escápula. Entonces, yo tengo que hacer una disección sobre el cartílago de la escápula, ¿sí? En donde la vamos a limpiar totalmente con todos los serratos que están aunados a la parte. Vean, por ejemplo, este es el serrato torácico, ¿sí? Que es amplio, y este está en la parte caudal, ¿sí? De la escápula. Entonces, tenemos la parte craneal de la escápula,
¿sí? Y la parte caudal de la escápula, ¿sí? Aquí tenemos el codo. Entonces, vamos a ver qué otros músculos hay como este, que es parte del longissimus dorsi, ¿sí? Que va a estar en la parte más superficial, pero lo vamos a ver del otro lado. Entonces, vamos a quitar el músculo que está pegado, ¿sí? El romboideo y el trapecio, que los vamos a quitar de la parte más craneal, más proximal, perdón, de la escápula, ¿sí? Que son estos músculos que estamos eliminando en este momento. Entonces, en esta disección, ¿sí? Va a quedar la escápula, ¿sí? El cartílago de la escápula, ¿sí? Libre. Entonces, aquí vean cómo es flexible el cartílago de la escápula. ¿Me quitas tantito el pelo de la cara? Gracias. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ver la escápula por el lado medial. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la escápula. Este es el este es infraescapular, ¿sí? Y este es el teres mayor, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es, vamos a recordar, el subclavio, que se encuentra en la parte anterior, el profundo, ¿sí? Que es el que jala hacia atrás, que es el pectoral profundo, el pectoral transverso, que ya lo estamos disecando aquí con la ayuda de Jamie, ¿sí? Vamos a quitarlo, ¿sí? Y vamos a quitar también el descendente. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder observar qué es lo que hay abajo. Ya quitamos el nervio pectoral y ahí estás quitando los pectorales correspondientes. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar con el músculo braquial? ¿Sí? Y con el bíceps braquial. Entonces tenemos músculos que se encuentran en esta zona. Aquí ya vamos a liberar los nervios. Esta es la fascia axilar, ¿sí? En donde podemos ir disecando con cuidado para no llevarnos todo el plexo braquial. Entonces vamos a hacer un repaso mínimo, que es la parte de los serratos que nos quedan todavía aquí, que son los que mueven la escápula hacia atrás junto con el romboideo y el trapecio que ya eliminamos, los pectorales que hacen el efecto contrario, ¿sí? Y ahora Jamie está disecando la parte del subclavio, ¿sí? Entonces, vamos a quitar esos músculos, nada más los pectorales, por favor, ¿sí? Para poder ver lo que hay más abajo, ¿sí? Vamos a quitar el subclavio, que es un músculo muy, muy grande, ¿sí? Que tiene su efecto hasta el músculo pectoral. Si este es parte del músculo pectoral, quita el dedo, por favor. El músculo pectoral, ¿sí? Que está aquí, el pectoral profundo, ¿sí? Junto con el subclavio, ¿sí? Que se encuentra aquí, que es un músculo muy largo que llega a la parte anterior de la escápula, ¿no? Entonces lo podemos disecar. ¿Me pueden acercar tantito el espécimen? ¿Sí? ¿Sí? Por favor. Entonces, ahí quitamos ese músculo subclavio y nos está quedando la escápula con el teres mayor y el subclavio, subescapular, ¿sí? Que es el que está en la parte ventral. Alcanzamos a ver parte del supraespinoso en la parte más anterior, ¿sí? Y lo que vamos a hacer aquí es disecar para poder ver el subescapular, que es este. Aquí lo más importante de esta disección es ver la cantidad de nervios que existen en el plexo braquial. Entonces tenemos ganglios linfáticos en esta zona, tenemos vasos de gran importancia, tenemos todos los nervios, fíjense cómo los podemos ir disecando, no uno a uno, pero sí lo que podemos ver es cómo tenemos el nervio radial, ¿sí? Que llega hacia el tríceps braquial. El tríceps braquial, que tiene aparte del tríceps, tenemos dos ramas, la medial y la cabeza larga del tríceps, ¿no? Que tiene ese efecto. Entonces el tríceps llega hasta aquí
Y lo que pueden ver es el nervio radial, ¿sí? Vamos a verlo con una pinza, ¿sí? Que es el nervio importante, ¿sí? Vean nada más la magnitud de estos nervios, en donde están viendo que son nervios súper importantes y que tienen que ver con la contracción de este músculo para la extensión del dígito, ¿sí? Es súper importante el tener el tríceps, ¿sí? Inervado de manera correcta. Entonces lo puedes ver ahí. De ahí tenemos también nervios axilares y el nervio pectoral que iba a los pectorales. Entonces vamos a remover los pectorales en su totalidad para poder ver el córaco braquial. ¿Sí? Déjame. ¿De aquí no se puede? Vamos a ver. Ajá. Ahí nada más una disección simple para poderlos eliminar en su totalidad. Entonces permíteme, voy a quitar el subclavio. ¿Sí? ¿Sí? De ahí la disección de los pectorales. ¿Sí? Aquí. Muchas gracias. ¿Sí? Es nada más para que nos pese un poco menos. ¿Sí? Entonces aquí lo que podemos ver con claridad es el bíceps braquial que llega hasta el codo en la cara anterior, en donde vamos a ver el acertus fibrosus. Vean la fascia, la fascia antebraquial, la cual es súper importante. Ahorita vamos a ver el tensor de la fascia antebraquial, el cual es un músculo que llega a esta fascia que es tremendamente fuerte y por eso tenemos síndromes comportamentales. Y nosotros también tenemos aquí en la fascia axilar, vean cómo están protegidos todos estos nervios, ¿sí? Están protegidos todos estos nervios por medio de esta fascia. Entonces, si existiera un síndrome comportamental, un traumatismo en esta zona, pues estos se comprimen y también se comprimen los vasos y nervios, ¿no? Entonces, no simplemente que se compriman los músculos, pero aquí, fíjense en el tríceps, la parte del teres mayor, la parte del subescapular y esta es parte del supraescapular. ¿Sí? Y este es el córaco braquial, el cual está en la porción supraglenoidea, ¿sí? Y ahí podemos ver su inserción, vamos a verlo, ¿sí? Que es este músculo pequeño que se encuentra en esta zona. Cuando existe una fractura del proceso coracoides de la escápula, es cuando vamos a ver que en esta zona haya una compresión en la articulación del hombro. Entonces, fíjense, aquí está el tendón del músculo coracobraquial, el cual podemos disecar y vean los nervios. Estos nervios, de aquí podemos ver parte del ulnar, ¿sí? Podemos ver nervios como toda la sección que va de C6, C5, C6, C7, T1 y T2, ¿sí? Que es lo que va a incluir todo este ramo que es el plexo braquial. Ahorita vamos a disecar cada uno de ellos porque está el nervio axilar, que es el que estamos viendo en esta zona. Fíjense aquí cómo lo podemos disecar, ¿sí? Para que lo puedan observar con la pinza. Gracias, Jamie. Mira, en esta zona, ¿sí? Y aquí tenemos nervios que van a... Este está roto, ¿sí? Pero también proviene de esta zona, entonces puedo sospechar que pudiera ser parte del pectoral, ¿sí? Me gustaría disecarlos un poco mejor, nada más para que vean a dónde se dirigen estos nervios, ¿sí? Para poder abrir esta zona
y ver que son los nervios que son tanto sensoriales como motores al miembro anterior. Aquí van a bajar, aquí ven la cefálica, ¿sí? Que es parte de la vena cefálica, que va bajando, y asimismo tanto el nervio ulnar como el nervio mediano. Vean nada más la capacidad que tiene estos nervios, ¿sí? Que los podemos aislar. Vean qué maravilla, ¿sí? No hay una pinza que pueda meter, ¿sí? Vean nada más, ¿sí? Este nervio que va bajando aquí va a ser el nervio mediano. Entonces, este nervio mediano, ¿sí? Va a inervar toda la parte medial, ¿sí? De el miembro inferior. Entonces va a ser el origen de los digitales y palmares, nervios palmares y digitales comunes, ¿sí? Así como van a ver también arteria braquial, ¿sí? Que es bastante grande. Fíjate, esta es un poco más elástica, ¿sí? Y es una arteria importante, porque esta arteria braquial se va a convertir en las arterias palmares, eventualmente, primero mediana y de ahí palmares, ¿sí? Fíjense los ganglios linfáticos que encuentras aquí, ¿sí? Todos estos son ganglios linfáticos que están en esta zona, que son los axilares, ¿sí? Los podemos disecar y eliminar de la zona, ¿sí? Gracias. Ok, ¿sí? Entonces, aquí vemos el que no estoy viendo y que me está, acá está. Está separado el ulnar, porque este ulnar se va a ir profundo hacia la parte lateral del miembro, ¿sí? Que lo vamos a ver también en la práctica cuando veamos toda la antebraquia, que lo podemos guiar por medio de ultrasonido. Entonces nosotros no podemos ver estos nervios en su origen mientras estén en la parte proximal del lado medial. ¿Por qué? Porque esta zona no es accesible para el ultrasonido. Nosotros podemos ver la parte anterior, cráneo lateral, y la parte lateral del hombro, ¿sí? Entonces, vamos, ¿hay algún otro que tengamos que remover de esta zona? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque la mayoría se va a ver del otro lado. Entonces aquí tenemos los serratos, aquí tenemos el longissimus que va hacia la parte posterior en el costado del tórax. Ya quitamos el romboideo y los dos trapecios, ¿sí? Ya quitamos el subclavio, ¿sí? Y los pectorales. Vamos a hacer un receso. Entonces ya vimos los ganglios linfáticos axilares, que están todos en la maraña de nervios que tenemos en esta zona, ¿sí? Ahí pueden ver cómo se aísla. Fíjense qué bonita es una arteria, que es la arteria braquial, ¿sí? Que va bajando junto a la cefálica, ¿sí? Y por donde va el nervio mediano, que es bastante grande, mira. Este es un nervio importante que va pasando por la fascia antebraquial. Recuerden que con esta fascia, que es tremendamente fuerte, ¿sí? Como pueden ver aquí, con esta fascia es donde se sostiene, prácticamente se levanta, ¿sí? El brazo. Voy a cortar parte de esa fascia en donde se siente cómo es la importancia de la misma, ¿no? Ahorita vamos a ver, acabar con los músculos del hombro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la parte caudal, ¿sí? Tenemos los tríceps, ¿sí? Y el tensor, fíjense, el tensor de la fascia antebraquial, que es este músculo que es súper importante y súper fuerte alrededor de... ¿Me presta una pinza? Acá está. Una pinza para poder separarlo, ¿sí? Que es un músculo que cubre la cabeza larga del tríceps, ¿sí? Este músculo es el tensor de la fascia antebraquial,
muy, muy importante, semejante al que sería en el miembro posterior el tensor de la fascia lata para la parte del cuádriceps. En este caso en particular es la fascia antebraquial, que es tremendamente sólida. Entonces vamos a liberar este músculo, nos vamos a llevar algunos de los nervios que estamos disecando, ¿sí? Pero que es importante separarla para poder determinar dónde está. Fíjense, este es el músculo de la fascia, ¿sí? Antebraquial, que está sobre el tríceps braquial, ¿sí? Uy, ya me llevé el nervio que lo inerva, que debe ser parte del radial, ¿sí? Y aquí lo pueden ver cómo se diferencia. Entonces tienen dos condiciones. Uno, el tensor de la fascia antebraquial, que está en la parte más superficial, y profundo está la cabeza larga del tríceps, que déjame quitarle un poquitito la fascia que lo cubre, ¿sí? Para que puedan ver cómo los nervios radiales entran para la extensión del codo, ¿sí? Es una disección muy bonita, ¿sí? Fíjense, esta es la cabeza larga del tríceps, este es el tensor de la fascia antebraquial y aquí tenemos la cabeza lateral, ¿sí? Vamos a disecar el nervio. Fíjense cómo entra el nervio radial, ¿sí? Que se va profundo, ¿sí? Para inervar a todo esto. Aquí lo pueden ver, fíjense. No sé si pueden hacer un acercamiento en donde puedan ver cómo se mete el nervio radial al tríceps, tanto a la cabeza larga como al tríceps medial, ¿sí? Que hay otra cara lateral del tríceps porque tiene tres, una que vamos a ver en la parte lateral y estas dos que es la cabeza larga junto con la medial y los nervios que lo componen, ¿sí? Creo que es una linda disección el ver toda esta mata de nervios en donde están viendo cómo viene el ulnar, que se va hacia medial, el mediano, que es el más grande de ellos y que está inervando en toda la parte medial del antebraquio, el radial y los que vimos el axilar, que va hacia adelante, ¿sí? Y asimismo los pectorales que ya removimos, ¿sí? Entonces aquí tenemos aparte el subescapular. Entonces si tenemos el subescapular tenemos que disecarlo para poder ver qué es lo que hay debajo. Aquí lo que tienen que ver es que este músculo junto con el coracobraquial son como si fueran los ligamentos mediales que sostienen el hombro. Acuérdense que no tenemos ligamentos, entonces esta parte de este tendón, vean nada más la fuerza que tiene el tendón del coracobraquial, en donde este músculo está formando una parte importante de la articulación del hombro. Yo puedo ver aquí la cápsula sinovial, ¿sí? Fíjense, aquí se ve la cápsula sinovial del hombro. Entonces, si yo remuevo este músculo es el único que todavía pertenece, a pesar de llamarse coracobraquial, todavía pertenece al hombro porque estabiliza la escápula con el hombro, porque tiene su inserción en el húmero, que es aquí, ¿sí? Y su tendón principal, que yo lo puedo atravesar aquí, ¿sí? El tendón principal está estabilizando el hombro medialmente, ¿sí? Al igual que el subescapular, que también estabiliza fuertemente la parte medial del hombro, ¿sí? Fíjense aquí cómo se divide el subescapular. Si yo lo remuevo, si yo quito este músculo, estoy viendo la articulación. Necesito una pinza de las otras, por favor. Sí, gracias. Necesito aquí para poder limpiarlo, ¿sí? Y remover este músculo, que es el subescapular, ¿sí? Fíjense ahí la cápsula, vean el tendón intramuscular y la fascia que cubre la parte medial
de la articulación del hombro. Entonces, si yo lo corto, ¿sí? Van a ver que es lo que encontramos abajo, es la entrada a la articulación. Si pueden hacer un acercamiento ahí en esa zona, esta es la cápsula articular, en donde ven la parte medial de la estabilización medial de la articulación del hombro. Es súper importante saber que tenemos el coracobraquial junto con el subescapular estabilizando medialmente esta articulación, lo cual es visible en esta zona. ¿Sí? Se ve preciosa la articulación. Fíjate cómo se ve toda la articulación en la cara medial, ¿no? Entonces tenemos también el tendón, permíteme un segundo, aquí tenemos otro tendón que también nos ayuda, ¿sí? Que se me estaba olvidando, que es el supraescapular, que es este músculo, también tiene un tendón medial, ¿sí? ¿Lo ven? Este tendón medial, ¿sí? Estabiliza también la articulación medialmente, ¿sí? Ahí está la parte del coracobraquial junto con la parte del tendón medial del supraescapular, ¿sí? La otra que tenemos aquí, tenemos el bíceps braquial, ¿sí? El cual lo vamos a limpiar ligeramente porque lo vamos a ver mejor en la parte lateral, pero lo que pueden ver es la fascia tan importante que tiene, ¿sí? Y lo que vamos a ver es hasta dónde llega. Entonces, ok, en lo que quedamos es de que eliminamos el tensor de la fascia antebraquial. Abajo se encuentra la cabeza larga del tríceps. Aquí tenemos la cabeza medial del tríceps y los nervios que inervan directamente hacia el tríceps, que se pueden observar en la parte interna del medial. Entonces también hablamos del coracobraquial y los tres tendones que sostienen la parte medial de la cápsula articular, en donde tenemos el subescapular, ¿sí? Que lo acabamos de cortar. De ahí tenemos el coracobraquial y la parte medial del tendón del supraespinoso. Entonces esos tres son los que se unen para poder estabilizar esta zona. Aquí tenemos todos los nervios y vasos que bajan la parte del mediano, la parte del ulnar, que se profundiza para ir hacia la parte, fíjense, que se va a profundizar para irse hacia la parte medial, lateral del miembro. Aquí tenemos parte del bíceps, parte del braquial y parte del bíceps braquial, que lo vamos a ver mejor en la parte lateral. Perdón, el bíceps braquial y el braquialis, el músculo braquialis que está del otro lado. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte lateral. ¿Por qué? Porque ya hicimos todo lo que es importante en la parte medial del miembro torácico, en la parte del hombro y de la escápula, del escápulo humeral, parte de la parte braquial, la cual es el tensor de la fascia antebraquial, y vamos a voltear el espécimen. Muchas gracias. Ahora vamos a ver la parte lateral del espécimen. Entonces aquí es importante ver parte de los músculos que ya hemos hablado, ¿sí? Parte del trapecio, ¿sí? Y del romboideo, ¿sí? En donde vamos a poder disecar estos músculos que están en la parte más craneal, ¿sí? De esta zona. Ahí no les estorbo, ¿sí? Que podemos ver el cartílago, ¿sí? De esto. Entonces, si nosotros hablamos de estos, vemos el craneal, el torácico y el trapecio torácico y trapecio cervical. Entonces se encuentran en la parte más proximal de la escápula. Entonces los vamos a remover para que ya no estén en esta zona, ¿sí? Y podemos quitarlos, por favor, ¿sí? Y no tener que preocuparnos de ahí.
La otra es de que vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar en esta parte, lo más superficial. Entonces aquí tenemos una división muy clara que se ve dónde está el latissimus dorsi, ¿sí? Que va hacia el tórax, ¿sí? Y que es un músculo, ¿sí? Superficial. Entonces tenemos la parte de este músculo superficial y luego tenemos la parte del braquio cefálico y del homotransverso, ¿sí? Que son dos músculos, uno va directamente hasta el cuello, ¿sí? Y se llama esternocleido, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene del esternón, que es la parte más interna, y es el braquio cefálico, está desde el brazo hasta la cabeza, ¿sí? Y de aquí tenemos el homotransversario, que es un músculo que nada más está en la fascia, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí. Y fíjense aquí cómo están los nervios axilares, que son de la manera que se inerva esta estructura, ¿sí? Aquí estoy separando la parte del homotransversario, ¿sí? Y la parte que va al latissimus dorsi, ¿sí? Aquí están nervios, ¿sí? Que tienen que ver con la parte del braquio cefálico y el homotransversarios, que son las partes axilares, ¿no? Sí lo podemos remover sin ningún problema, ¿sí? Y quitarlo desde el esternón, esternocefálico, ¿sí? Para poderlo separar, ¿sí? Y poder ver las estructuras del hombro más profundas, ¿sí? Vamos a quitarlo de aquí, Jamie, ¿sí? Y lo que nos va a dejar es la fascia, vamos a poder ver el tubérculo lateral, ¿sí? O el tubérculo mayor, ¿sí? Del fémur, ¿sí? Y la otra es de que nos va a permitir ver hasta dónde llega el bíceps braquial y hasta dónde llega el brachialis, que es el músculo que vemos en la profundidad, ¿sí? Cuidado ahí. Ok, perfecto, ¿sí? Vamos a quitar esta parte superficial de toda la parte del latissimus dorsi, ¿sí? Que son músculos cutáneos que deben de tener ramas de el axilar, ¿sí? De aquí, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos un músculo muy, muy fuerte que es el supraespinoso, el cual se ve perfectamente cómo se divide en la espina de la escápula. Entonces, ahí podemos ver la espina de la escápula, ¿sí? Quitando la parte del tejido aponeurótico y tejido conectivo que se encuentra aquí. Entonces, déjame prenderlo, ¿sí? Y de ahí empezarlo a quitar, ¿sí? Toda esta aponeurosis que está muy fuerte porque está realmente pegada a la espina de la escápula. Fíjate, aquí la puedes eliminar, ¿sí? Y gracias. Podemos ver esa zona. ¿Qué nos estamos encontrando aquí? Que tenemos también otro músculo súper importante que es uno de los que va a estabilizar lateralmente el hombro y está insertado directamente sobre el fémur. Entonces va a lo largo, es un músculo que es el infraespinoso, va a lo largo de la espina de la escápula y fuerte, que no permite la lateralización de la escápula. Entonces vamos a separarlo, ¿sí? Del deltoides, ¿sí? Que es otro músculo importante. ¿Por qué? Porque va a la apófisis deltoidea del fémur, que se encuentra aquí. Entonces fíjense, este es el deltoides, este es el infraescapular y este es el supraescapular. Y los dos tienen una influencia tanto lateral como medial. En la parte del infraespinoso es exclusivamente con un tendón muy, muy fuerte que se encuentra sobre la porción caudal del tubérculo mayor, ¿sí? Porque tiene una porción craneal y una porción caudal que es donde se inserta y se inserta hasta el fémur.
Entonces vamos a disecarlo de aquí porque tiene mucha aponeurosis, ¿sí? Para poder ver también la inervación de estos músculos. Aquí hay una inervación que es tremendamente importante, que es la del supraescapular. ¿Por qué nos importa esa? Porque clínicamente cuando tienen un golpe los caballos en esta zona pueden lastimar el nervio supraescapular que va exactamente en la parte craneal, ¿sí? De la parte craneal de la escápula, ¿sí? Entonces tenemos que quitar este músculo para poder ver el nervio supraescapular que puede ser lastimado. Entonces cuando tiene una lesión en esta zona, pues este nervio se inflama o se rompe. Y si se rompe, pues obviamente van a tener una parálisis. Estos dos músculos se van a paralizar de tal forma, ¿sí?, que no van a tener la fuerza para estabilizar la escapulohumeral. Entonces, obviamente se va a abrir el hombro, ¿sí?, que es una característica y una condición que en inglés se llama Sweeney, que lo que hace es no permitir estabilización lateral del escapulohumeral. ¿Por qué? Porque este tendón se hace delgado. Fíjense en este tendón, tiene una capacidad importante. Vean el nivel que se maneja aquí. Y todo esto se puede ver en ultrasonido claramente. ¿Por qué? Porque podemos ver el tendón y podemos ver el músculo y podemos ver la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Entonces, cuando hay una atrofia de estos músculos, se ven más blancos, más ecogénicos cuando están haciendo el ultrasonido. Entonces, tienen una importancia clínica que considerar. Entonces aquí tenemos la espina de la escápula en donde están insertados los dos músculos. Aquí ya los pude separar. Finalmente, lo que me encantaría ver es el nervio para podérselos mostrar, que ya lo estoy viendo desde aquí. Un segundo y lo van a poder ver ampliamente. ¿Por qué? Porque este nervio pasa e inerva a los dos, ¿sí? Este nervio se encuentra acá, ¿sí? Y son los nervios supraescapulares que van a inervar tanto al infraescapular como al supraescapular. Vean el tendón, la magnitud que tiene y la parte donde se inserta en esta zona. Entonces vamos a disecar ahora al deltoides, ¿sí?, que es un músculo importante aquí porque también es visible clínicamente. Si yo tuviera una desinserción o una entesiopatía en el proceso deltoideo del húmero, podría ver que hay una atrofia de este músculo que va desde la escápula hasta el húmero. Entonces, este es el deltoides, ¿sí?, que no lo puedo disecar también. Aquí vamos a separarlo del infra, ¿sí? Y ahí no lo vamos a encontrar. Cosas adicionales que podemos ver en esta zona, en la parte lateral, que también son importantes clínicamente, es de que yo puedo colocar el transductor y puedo ver directamente en la articulación. Cuando nosotros removemos el tendón infraescapular, ¿sí?, que es este, del infraespinoso, cuando quitamos esto podemos ver que hay una lateralización completa del escápulo humeral. Entonces no me encanta la idea de desestabilizar el hombro, pero lo vamos a cortar uno para que vean la magnitud del tendón que tiene, ¿sí? ¿Me estás estorbando tantito? Gracias. En donde vean nada más el tipo de tendón, qué tan fuerte es el tendón infraespinoso, ¿sí? Lo pueden ver aquí claramente que tiene una fuerza especial y automáticamente cuando yo remuevo este músculo, ¿sí?, ¿sí?, cuando quitas este músculo, ves
la parte de la cápsula articular, ¿sí? Y el escápulo humeral, ¿sí? Este es el tubérculo lateral, o en el tubérculo mayor la porción caudal del tubérculo. Y entonces fíjense hasta dónde se inserta este tendón, que es muy importante, porque le da la estabilización lateral a esta articulación, ¿sí? Que lo vamos a ver sonográficamente cómo está desde su origen. Y la otra que podemos ver es que es un músculo que tiene un tendón intramuscular, que es muy potente. Fíjense en el tamaño de tendón que tiene. Entonces este lo podemos seguir desde la parte de la escápula en la infraescapular, todo a lo largo del músculo hasta su inserción, que es lo que vamos a tratar de demostrar con la disección y eventualmente con el ultrasonido. Entonces déjame quitar ese, ¿sí? Y finalmente podemos ver la magnitud de ese músculo con su tendón intramuscular. De ahí, fíjense lo que tenemos en la parte interna. Tenemos el deltoides, que está aquí, y esta es una rama lateral del tríceps femoral. Del tríceps braquial, perdón. ¿Sí? Déjame quitar el deltoides, ¿sí? Para que puedan observar la rama lateral del tríceps braquial, ¿sí? Entonces aquí podemos quitar todo este. ¿Sí? Esta es la inserción en la apófisis deltoidea del húmero, ¿sí? Y aquí está. Miren la inervación, ¿sí? La inervación viene desde la parte medial, ¿sí? De inervación del radial y del supraescapular. Estos aquí, si los seguimos por abajo de este músculo, ¿sí? Que es el teres menor, que existe también como estabilizador lateral de la articulación, ¿sí? Fíjate cómo podemos separar este músculo. Ok. Entonces, en donde si tú separas el deltoides, ¿sí? Y el infra, entonces te vas a topar con el teres menor, que es este pequeño músculo. Como comparan el músculo del teres, el teres menor, que encontramos el teres mayor junto con el subescapular. Aquí tenemos otra condición. Fíjense cómo se denota, ¿sí? La cara lateral del tríceps braquial y la cabeza larga del tríceps braquial. Y con eso cumplimos con los músculos que se encuentran, ¿sí? En el hombro, ¿sí? Vamos a quitar el teres, que también tiene un efecto, ¿sí? Sobre la articulación, para que podamos ver la articulación en sí, ¿sí? ¿Sí? Que es la parte caudal de la articulación en esta zona. La otra que tenemos que hacer, ¿sí? Mientras Jamie hace una disección en esa zona, yo voy a hacer una disección en el supraescapular. ¿Por qué? Porque adentro del supraescapular lo que tenemos es el origen del bíceps braquial. Entonces voy a abrir prácticamente al supraescapular para poder ver en el proceso supraglenoideo, ¿sí? En el proceso supraglenoideo, el origen del bíceps braquial. ¿Sí? Que está aquí. Entonces pueden ver cómo es un músculo mixto. ¿Por qué? Porque el bíceps braquial, ¿sí? Tiene la parte de flexión
de extensión. O sea, si yo lo jalo, flexiono el codo, ¿sí? Porque tiene un tendón muy fuerte que se une al acertus fibroso, que tiene un efecto como que si fuera el peroneus tertius o el peroneo tercero en la pata, que hace la acción de flexionar una articulación y flexionar otra articulación. Entonces tiene la capacidad de flexionar tanto el hombro, ¿sí? Extender el hombro, ¿sí? Ante su contracción, jala la escápula hacia adelante y puedes hacer el ejercicio, ¿sí? Ahí estás flexionando el codo y flexionando el hombro al mismo tiempo, ¿sí? Es muy fuerte, ¿por qué? Porque aquí está su origen. Entonces vamos a abrir la parte del supraespinoso, ¿sí? Para que vean la inserción, el origen del bíceps braquial y hasta dónde llega, que es uno de los músculos que tienen dos funciones, ¿sí? Miren, aquí está la apófisis el tubérculo supraglenoideo de la escápula, ¿sí? El cual puedo cortar su origen, ¿sí? En donde vean la magnitud del tendón, ¿sí? Del bíceps braquial. Fíjense nada más, esta es la apófisis el tubérculo supraglenoideo de la escápula, y de ahí lo que estoy disecando, ¿sí? Es el tendón del bíceps braquial, en donde pasa por la cara anterior, fíjense en la cápsula, pasa por la cara anterior, ves la parte del tubérculo menor, el tubérculo mayor y el surco intertubercular. Y aquí es parte de la bursa, fíjense, la parte de la bursa bicipital. Entonces, si yo corto esa bursa bicipital, veo este músculo súper poderoso, muy importante en el brazo, ¿sí? Que va a llegar hasta la inserción del acertus fibrosus en la cara anterior del codo, ¿sí? El cual forma una parte fibrosa importante para poder extender tanto el codo como el hombro, ¿sí? Perdón, flexionar tanto el codo como el hombro. Entonces, un músculo muy importante que tiene un tendón muy importante que viene desde el origen de la escápula hasta la cara anterior del codo, ¿sí? Abajo lo que vemos es el bíceps, es el braquial, el músculo braquial, que es muy importante también en la estabilización medial, ¿sí? A ver, lo volteas tantito, ¿sí? En la cara lateral, ¿sí? En donde es muy importante en la función del brazo. Entonces, aquí tenemos la disección. Vamos a reordenar nuestro espécimen, ¿sí? En donde tenemos el acertus fibrosus, el bíceps braquial, la cara lateral del tríceps, la cabeza larga del tríceps y el teres menor. Parte del deltoides, ¿sí? Con el infraespinoso. Entonces ya lo armamos, ¿sí? Y entonces tenemos una estructura muy poderosa para sostener la articulación del hombro. En la próxima sección vamos a ver el antebrazo, ¿sí? Y el codo. Ok, en la parte del antebrazo, lo que vamos a ver, ya vimos el tríceps lateral, que todos están inervados por el radial, pero aquí hay una excepción, que es el ulnar lateral, ¿sí? Que es un flexor, es el único flexor que está inervado por el nervio radial. Entonces aquí lo que vamos a tener es principalmente, si quitamos la fascia antebraquial, la cual es muy fuerte, acuérdense que hablamos del síndrome compartimental, en donde si esta fascia aprieta, puede haber necrosis muscular. Entonces aquí tenemos el extensor carpo radial, que es importante y que también está inervado por el nervio
radial. Luego tenemos el extensor digital común, ¿sí? Que pasa hasta abajo, hasta el dedo, para poder extender el dedo. Y de aquí tenemos un pequeño musculito que se llama extensor lateral. Fíjense qué delgadito está este músculo, ¿sí? Este músculo es el extensor lateral que se va a insertar en la parte anterior de la primera falange o falange proximal. Entonces aquí tenemos el flexor ulnar lateral, que tiene dos cabezas, como se puede ver aquí. Una se inserta en la parte del epicóndilo del húmero, ¿sí? Y la otra está en la base del radio, ¿sí? Y este es el único flexor, que es una excepción, que está inervado por el nervio radial. Entonces, cuando nosotros tenemos una parálisis radial que viene de la parte medial del plexo braquial, pues vamos a ver atrofia de los músculos del tríceps, atrofia de los músculos extensores, y el único flexor afectado sería este, que es el ulnar lateral. Aquí lo que ven es también en la articulación del codo un ligamento, ¿sí? Muy, muy importante, que es el ligamento colateral del codo. Este ligamento colateral se puede disecar desde la parte más proximal, en donde estás eliminando la parte lateral del radial, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, pero quitamos ese músculo, ¿sí? Para poder ver toda la inserción del colateral. ¿Me prestan la pinza? Acá está, ¿sí? La extensión del colateral lateral. Se ven las fibras como son curvas y se pueden observar claramente en ultrasonido. Todas estas fibras se pueden ver. Fíjense cómo está la articulación aquí, en donde ustedes pueden ver parte del cóndilo, ¿sí? De la articulación del codo. Aquí está la cápsula articular, ¿sí? Y yo puedo ver en la parte craneal, ¿sí? Yo podría inyectar esta articulación en la parte craneal del codo, o la parte craneal del ligamento colateral, que es un ligamento muy, muy fuerte, el que atraviesa la articulación. Déjame flexionar un poco el espécimen para poder pasar a través de este ligamento, que es muy, muy fuerte y que va del epicóndilo lateral a la tuberosidad del radio. Entonces aquí lo vemos claramente. Y entonces, si nosotros queremos inyectar guiado por ultrasonido, esta porción que ustedes ven caudal al ligamento, ¿sí? Es el receso lateral de la articulación. Todo esto es la membrana sinovial de esa articulación, en donde ven este receso que es impecable para poder accesar a la articulación. Entonces, lo que yo tengo que ver en ultrasonido es el ulnar lateral, el receso, y de ahí el ligamento colateral lateral del codo, el cual lo puedo atrapar fácilmente, ¿sí? Y puedo ver cómo son las fibras que pasan estabilizando esta articulación. Acuérdense, en esta articulación sí tenemos un colateral lateral y un colateral medial. Y lo importante es cómo ven en la parte de en la parte del olecranon, cómo se inserta el tríceps en esta zona con un tendón muy, muy importante que vamos a cortar, porque vamos a cortar y abrir esta articulación para que ustedes puedan ver el tipo de articulación que es. Fíjense la rama del radial que llega a esa zona, ¿sí? En donde estamos cortando el tríceps lateral de su inserción. Fíjense la inserción, qué fuerte es y qué tendón tan importante tiene el tríceps, que se inserta en la punta del olecranon, ¿sí? En donde podemos ver la parte de atrás. Vamos a ver los epicóndilos, ¿sí?
tanto el lateral como el medial del codo. Y ahí se ve claramente la articulación en el receso caudal, ¿sí? De esta articulación. Entonces ya vamos a quitar parte de los músculos que ya hemos revisado para que ustedes puedan ver esta zona, ¿sí? Con las ramas de la fascia antebraquial, ¿sí? Que van hacia arriba. Y entonces pueden ver el epicóndilo lateral en donde se inserta el ulnar lateral o cubital lateral, ¿sí? Y la parte donde se insertan los músculos flexores, ¿sí? De esta superficie. Entonces déjame quitar por favor la fascia, ¿sí? Antebraquial hasta su inserción, igual que la parte del tríceps, para poder evaluar esta zona, ¿sí? Entonces, vamos a ver el codo en su parte lateral. Repetimos el extensor carpo radial, que lo vamos a disecar completamente y eventualmente cortar. El extensor digital dorsal, que pasa hasta el dedo. El extensor digital lateral, que pasa por el carpo y llega hasta la falange proximal, y finalmente el ulnar, el flexor ulnar lateral, que es el único músculo, como ya lo dijimos, inervado por el radial. Entonces vamos a movernos hacia la zona medial del codo, ¿sí? Volteándolo, muchas gracias, ¿sí? En donde vemos los nervios y vasos importantes que ya hemos visto. Ya vimos el acertus fibrosus, ¿sí? Que es parte, ¿sí? De la inserción final, ¿sí? Del bíceps braquial, el cual lo vamos a seguir disecando para que puedan ver el tendón extensor que pasa por toda la cara anterior de este músculo, ¿sí? Lo único que queda es este tendón, ¿sí? Vamos a disecarlo. Puedo cambiar de lado simplemente para poder. Voy a quitar los nervios, que ya vimos cuáles son los nervios digitales, ¿sí? Y palmares. Este no lo voy a quitar porque es el nervio mediano, el cual es súper importante el hecho de que podamos ver en esa zona, que lo podemos guiar en ultrasonido, el bloqueo específico. Okay. Ahora vamos a ver la parte medial, ¿sí? La parte medial es importante porque aquí tenemos el músculo importante que es el bíceps braquial, en donde ya vimos cómo tiene la bursa bicipital, y de ahí vemos, ¿sí? Todo el músculo que se inserta en la parte medial, haciendo un lacertus fibroso, que es esta zona medial, ¿sí? ¿Me dan otro bisturí, por favor? Porque este ya no corta, ¿sí? En donde tiene una fuerza importante, ¿sí? Para poder flexionar el codo, porque se inserta en esta zona, ¿sí? Lo que además tiene es un tendón que se extiende hasta el carpo, ¿sí? Entonces también tiene un efecto sobre esa zona. Entonces ustedes pueden ver cómo se flexiona. Fíjense, todo esto es el acertus fibroso. Vean cómo si yo quito los nervios y los hago hacia un lado, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo está toda esta zona fibrosa en la parte anterior del codo, ¿sí? De la articulación del codo, que es la parte que hace que se flexione ese codo por medio del bíceps braquial, que es súper importante estructura. Entonces déjenme disecar esta zona. Voy a cortar el acertus fibrosos, ¿sí? Para poder ver el tendón que se extiende hacia el carpo, ¿sí? Entonces estoy viendo este músculo que es muy, muy importante. Vean nada más el nivel que tiene el acertus fibrosus, ¿sí? Para poder cortar, ¿sí? El bíceps braquial, ¿sí? Vean nada más, es fuerte, es sólido, ¿sí? Muy, muy importante,
¿sí? Cada uno tiene su función, pero esta es de gran importancia, ya que flexiona el codo y el hombro al mismo tiempo. O sea que tiene dos funciones. Fíjense en el tendón baja hacia el carpo, ¿sí? Entonces no se acaba aquí, sino que se extiende hacia el carpo. Lo voy a quitar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? De este lado alcanzamos a ver el extensor carpo radial, ¿sí? Que está en esta zona junto con el braquial, que es parte del músculo medial, ¿sí? Que se inserta en el brazo, ¿sí? Por eso es el braquial. De aquí tenemos el nervio mediano, el cual cursa por toda la parte medial entre los flexores, ¿sí? Y lo voy a encontrar entre el flexor carpo cubital y el flexor carpo radial, ¿sí? Que son los dos flexores que, quitando la fascia, podemos llegar a observar en la zona medial. Si ustedes quieren ver el nervio mediano, lo que tenemos que hacer es abrir entre los dos y aquí se encuentra, ¿sí?, el nervio mediano. Gracias. ¿Sí? Vamos a quitar la fascia antebraquial, ¿sí? Sí, ya quitamos el tensor. Ahora vamos a quitar esta fascia para poder observar los flexores. ¿Sí? Estamos en el lado medial del antebrazo. Entonces, fíjense en el nervio, la importancia que tiene este nervio. Ahí va una arteria, ¿sí? Y junto con el nervio en esta zona. Entonces, cuando ustedes van a hacerlo guiado por ultrasonido, la inyección del nervio, pues la van a hacer entre los dos músculos, ¿sí? Guiado por ultrasonido. ¿Por qué? Porque es un nervio que si tú lo tocas, el caballo se espanta rápidamente. Entonces, al espantarse el caballo, pues obviamente puede accidentar a alguien. Entonces, lo que hacemos es guiarlo por ultrasonido y depositar la anestesia sin tocar el nervio, para poder anestesiar correctamente ese nervio. El otro que tenemos que ver es el nervio ulnar. Entonces voy a pedirle tantito que la sostengan de esta manera. ¿Por qué? Porque ese pasa superficialmente, ¿sí? Ya vimos su origen en el plexo braquial, ¿sí? Y lo encontramos muy superficialmente entre los músculos flexores, ¿sí? Que es el flexor, espérenme, este es el carpo cubital, este es el ulnaris lateralis, tenemos el flexor carpo radial y el flexor carpo cubital, ¿sí? Y aquí tenemos, este es carpo cubital. Aquí se ve el mediano, ¿sí? Que lo vemos claramente entre los dos y es donde te va. Y este es el carpo ulnar y estos son los flexores, que son los flexores tanto el superficial como el profundo, ¿sí? Que van a pasar, son los flexores del dígito, ¿sí? Que podemos utilizar. Entonces tenemos nuevamente, ¿sí? Tenemos si yo lo veo por caudal, lo que estoy viendo es dos cabezas del ulnaris lateralis, que es un flexor. Este es el nervio ulnar, que lo veo claramente, ¿sí? Que está bajando entre los dos músculos, entre el grupo de músculos de flexores y el ulnaris lateralis. Y este es el nervio ulnar, que también lo puedo hacer guiado por ultrasonido y lo vamos a ver en la práctica de la demostración. Entonces, este nervio es el ulnar, que proviene del plexo braquial y dijimos que se pasa lateralmente para poder llegar a inervar estos músculos. Entonces, todos estos músculos, que son los flexores, a excepción del ulnaris lateralis, están inervados por el ulnar, no por el
radial. El ulnaris lateralis tiene al radial. Entonces aquí podemos ver claramente, ¿sí?, cómo baja este nervio y qué tan superficial está para poderlo inyectar. Yo utilizaría una aguja del 25 superficial, en el sentido que no fuera muy larga, con un 5/8 de pulgada es más que suficiente para poder inyectar al ulnar. Y de aquí, repito, es el grupo de los músculos y tenemos el flexor carpo ulnar y el flexor carpo radial y el grupo de flexores, ¿sí?, que esos son los que ocupan en esta zona. Ahora vamos a desarticular para poder, si ustedes pueden cortar este miembro aquí, lo que vamos a hacer es tratar de aislar exclusivamente el codo para poder ver las superficies articulares. Ok, entonces como vamos a ver la sección del carpo, ¿sí?, nosotros vamos a empezar por la zona medial, en donde vamos a ver la fascia que ya quitamos, que es la fascia antebraquial, ¿sí?, que esto es parte de la fascia antebraquial, en donde estamos tratando de ver, ¿sí?, los músculos, nervios y el canal carpal. Como pueden ver, esta es la vena cefálica, ¿sí?, que está en la fascia muy superficial, ¿sí?, que es la vena cefálica. Entonces, cuando nosotros hagamos el ultrasonido en esta región, lo que vamos a buscar es ver la vena cefálica, ver la arteria radial, que es una rama de la mediana, que ahora vamos a disecar, ¿sí?, y ver el tendón del carpo radial y el carpo ulnar. Entonces, aquí tenemos el carpo ulnar y el carpo radial, y los dos tienen un tendón, ¿sí? Estos son flexores, acuérdense, en la parte medial están los flexores, ¿sí? Y vamos a encontrar el grupo de flexores que van al tendón flexor superficial y profundo, el carpo radial, flexor carpo radial y el flexor carpo ulnar. Entonces, todos estos pasan por un retináculo, el retináculo flexor. Este retináculo forma la parte del canal carpal. En el canal carpal vamos a encontrar el nervio mediano, que lo pueden ver. Esta es la arteria, ¿sí?, la arteria mediana, que se divide en esta parte en arteria carpal, radial, perdón. Entonces, fíjense aquí cómo está. Esta es la arteria más superficial y es la arteria radial, que su origen es de la arteria, ¿sí? Necesito disecarla un poco mejor para que la puedan ver, ¿sí?, de la arteria mediana, ¿sí?, la cual se encuentra en el canal carpal, ¿sí? Aquí podemos ver cómo se divide en dos prácticamente, ¿sí?, en donde tienes la mediana y la radial. Entonces, todavía no quiero cortar el retináculo flexor, pero lo que quiero es que vean cómo en el canal carpal esta arteria se divide en dos y te va a dar una arteria radial, ¿sí?, y la arteria mediana, que es la principal, ¿sí? Déjame pasar para acá, ¿sí? Y entonces los vamos a encontrar aquí, es donde se ven mejor, ¿sí? Vean cómo está la arteria y nervio mediano, que se van a la profundidad, a una profundidad aproximadamente de unos 4 a 5 centímetros entre los músculos, y de ahí la superficialidad del tendón del carpo ulnar flexor y el flexor carpo radial, ¿sí?, que van a pasar por el retináculo flexor. Entonces, yo voy a abrir aquí la fascia carpiana, ¿sí?, nada más para que ustedes puedan ver el retináculo con claridad, ¿sí? Esta es la fascia carpiana, en donde se ven los tendones flexores, ¿sí? Quito la fascia, y si yo tengo que pasar por aquí, ¿sí?, este va a ser el retináculo, ¿sí?, flexor, en donde está
el canal carpal, que va de aquí hacia, déjame abrirlo tantito, ¿sí? Y lo pueden ver cómo se atraviesa en el canal carpal, que aquí está, entre la vaina tendinosa del tendón, ¿sí? Entonces, ese es el retináculo flexor. Por ahí vamos a ver todas las estructuras, vamos a ver la estructura del nervio mediano, la estructura de la arteria radial, de la vena cefálica. Una de las ayudas que tenemos es cuando ves el espejuelo que se encuentra como por esta región, justo abajo del espejuelo colocas el transductor y al colocar el transductor vas a poder ver el tendón del carpo ulnar, el tendón del carpo radial, los tendones flexores, vas a ver el ligamento frenador proximal del tendón flexor superficial, el cual se ve pegado, ¿sí?, a el radio, ¿sí? Y lo van a ver, vamos a tratar de disecarlo, ¿sí? Cómo se encuentra ese ligamento frenador, ¿sí? Y que va directamente, lo pueden ver, esa es parte de la vaina del tendón. Y aquí abajo, si hablo del retináculo, van a poder ver el frenador proximal, que es este, ¿no? Prácticamente. Y entonces este es el que se corta cuando tienen lesiones en el tendón flexor superficial para poder aligerar un poco la carga, ¿sí?, sobre el tendón flexor superficial. Entonces, ¿qué vamos a ver en el canal carpal? Bueno, vamos a ver el tendón del carpo radial, vamos a ver el nervio mediano con los vasos, tanto la arteria mediana como la arteria radial, ¿sí?, que está por arriba del retináculo, y la vena cefálica, que es la parte más superficial. Con esas estructuras nosotros nos podemos dar cuenta de qué es lo que está pasando en el canal carpal. ¿Por qué? Porque también tenemos los tendones, ¿sí?, flexores, que son importantes, ¿sí?, que es tanto el superficial como el profundo, los cuales difícilmente puedes separarlo en la parte proximal, ¿sí? Pero aquí tienes el superficial, fíjense cómo se separa del carpo radial, ¿sí?, el superficial. Y si quitamos la parte del retináculo y de la fascia, ¿sí?, vamos a poder ver cómo se convierte en un tendón que pasa, ¿sí?, a un lado del accesorio del carpo. Creo que cuando pongo la mano así, les quito visión, así que vamos a usar miren el nervio ulnar que anda ahí, ahorita lo vamos a disecar para poder ver por dónde pasan estos tendones. ¿Sí? Esta es parte de la fascia que podemos quitar, ¿sí? Entonces, una vez más, si queremos ver todas las estructuras que pasan por el canal carpal, ¿sí?, tenemos vasos y nervios, tenemos los tendones de los flexores por el lado medial, ¿sí?, y la vena cefálica, que es la que estoy disecando en este instante, ¿sí?, que pasa por el retináculo, por afuera del retináculo flexor, ¿sí? Entonces aquí se puede ver qué pasa por fuera y qué pasa por dentro. Fíjense, aquí está la arteria radial, ¿sí? Entonces vamos a cortar el retináculo para poder tener una observación más clara, ¿sí?, de la estructura, sin cortar el colateral, ¿sí? Miren, el retináculo es duro, ¿sí?, es fuerte y es el que sostiene todo en su lugar, ¿sí? Creo que voy a tener que cambiar de hoja de bisturí, perdón, ¿sí?, para poder observar todas las estructuras que hay aquí.
Fíjense, así pueden verlas abiertas, en donde están los tendones y nervios. Vean cómo el nervio y la arteria mediana bajan a ser las metacarpianas, perdón, en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos abierto el retináculo en donde está el tendón del carpo cubital, el tendón del flexor carporradial, ¿sí? Y abierto podemos ver claramente, ¿sí? ¿Sí? El accesorio, el ligamento frenador accesorio proximal o accesorio o el check ligament, el cual se ve claramente en esta zona. Entonces, yo creo que es muy didáctico el saber qué es lo que te encuentras en el canal carpal, porque aparte de eso podríamos encontrar un osteocondroma, que es una característica de fascitis en la zona distal del radio, en donde esta puede irritar ampliamente el roce de los tendones flexores profundo y superficial en esa zona. Entonces déjenme cortar el frenador para sentir que estoy haciendo cirugía, ¿sí? Entonces cortamos el frenador y lo que vamos a poder ver es la parte caudal, ¿sí? De los tendones flexores, que es la parte más dorsal de los tendones que están en contacto, vean el músculo, ¿sí? Contacto del tendón profundo, ¿sí? Y las vainas digitales, ¿sí? Que están en esta zona. Aquí está el canal carpal y como pueden ver es muy delgadito, ¿sí? Y puede tener una sinovitis que sea profunda. ¿Por qué? Porque es parte de la vaina del tendón flexor profundo, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos ver en la parte lateral? Pues ya vimos la vena cefálica, ya hablamos del espejuelo, ya vimos el flexor ulnar, ¿sí? Que flexiona, el flexor carpo radial, que también flexiona, y los tendones flexores, que van a ser los tendones que vamos a ver en la próxima área a cubrir. Ahora vamos a cambiar a la zona. Aquí lo único que nos faltaría literalmente serían los colaterales de del carpo, que son muy muy importantes. ¿Por qué? Porque sostienen el carpo en posición. Este tendón oblicuo que ven aquí, ¿sí? Forma parte, espérame tantito, todavía estoy en la parte lateral, en donde vamos a enseñar la parte del oblicuo, ¿sí? Lo que pasa es que tengo mucha fascia, ¿no? Que tengo que quitar para que ellos puedan observar la parte de esta rama del extensor carporradial, que es el oblicuo del carpo, ¿sí? En donde se puede ver prácticamente, ¿sí? Un ligamento que pasa por ahí. Lo tengo que agarrar completo, perdón. Vamos a disecar esta parte para poderlo ver, que nos va a ayudar también a ver el colateral, ¿sí? En donde si metemos la pinza de este lado, sí, muy bien. Esa es una rama, ahora véanlo de frente, es una rama del extensor carporradial. El extensor carporradial es este que está enfrente, el cual ustedes pueden ver fácilmente, ¿sí? Como tiene una rama, ¿sí? Medial, que es oblicua, que es parte del mismo tendón, ¿sí? Aquí se puede definir, déjame limpiarlo un poquito más, ¿sí? Creo que agarro el bisturí sin filo. Ese está bueno, ¿sí? En donde estamos limpiando esta parte, donde se alcanza a ver claramente que es una rama de eso. Vamos a quitar todo este tejido
conectivo que está en la superficie de el carpo, la cara anterior, ¿sí? Se quiere bajar el paciente, ¿sí? No lo vamos a dejar, ¿sí? Para que puedan observar las estructuras que lo componen. Entonces aquí se ve el extensor carporradial que se inserta en el metatarso, en el metacarpo, dale con el metatarso, ¿sí? Y los retináculos, que son los que van sosteniendo estas estructuras en posición, tanto el proximal, el medio, como el distal, ¿sí? Vamos otra vez a la cara lateral, ¿sí? En donde vamos a aislar, perdón, a la cara medial, en donde vamos a aislar, vamos a cortar este ligamento, ¿sí? Que es parte del carpo radial, ¿sí? Para poder ver las diferentes estructuras, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Tenemos el colateral, ¿sí? El colateral es una estructura súper poderosa en el carpo, ¿sí? Porque va desde el radio hasta el metacarpo, ¿sí? Y es una estructura muy importante de estabilización, ¿sí? Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Vamos a disecarlo un poco más, ¿sí? Ya cortamos el oblicuo. Creo que tengo que quitar uno de los retináculos, ¿sí? Para poder observar con más claridad, ¿sí? Entonces, fíjense en esta estructura que tiene las fibras un poco oblicuas. Entonces, cuando ustedes lo están siguiendo, ¿sí? Es súper fuerte, ¿sí? Es un ligamento muy, muy fuerte, que tiene la característica de es más fuerte lateral que el medial, pero vean, va desde el radio hasta el metacarpo, ¿sí? Y cubre toda el área medial para proteger y estabilizar el carpo. Entonces, vamos a quitar el retináculo completo, ¿sí? Fíjate cómo está todo el canal carpal, lo vamos a abrir para ver dónde están los recesos proximales de esta, fíjense, parte del accesorio, ¿sí? Que va al flexor superficial, proximal, ¿sí? En donde al abrir el retináculo podemos observar los tendones flexores ampliamente, ¿no? Entonces, este tipo de disección, ¿sí? Llega hasta donde está el carpo radial y el carpo cubital. Mira, el carpo cubital ahí llega y el carpo radial está integrado hacia el accesorio del carpo, ¿sí? Que este es el hueso accesorio del carpo, ¿sí? Que lo vamos a ver. Entonces, es todo lo que vamos a ver en la cara lateral, en la cara medial, donde está el canal carpal, y nos vamos a ir a la porción dorsal del carpo, ¿sí? En donde es bastante sencilla, porque lo que tenemos aquí en la cara dorsal del carpo tenemos el extensor carpo radial que se inserta aquí, que tenía un tendón, ¿sí? Oblicuo, que llegaba a la zona del segundo rudimentario, hasta allá abarca. Y este es el extensor dorsal, ¿sí? Del dígito. Y si lo vemos, ahorita que acabemos esta disección, ¿sí? Que tenemos que abrir aquí un poquito más, nada más para que vean la extensión de ese tendón. Y este tendón llega, ¿sí? Como ustedes pueden ver, hasta la apófisis extensora de la falange distal. Y cuando vean el lateral, que es este pequeñito, ¿sí? Que tengo que ver
aquí, ¿sí? Este tendón, ¿sí? Es el lateral que pasa por el retináculo, ¿sí? Proximal del carpo y sale en esta posición para insertarse en la falange proximal, que es donde lo ven que se inserta este tendoncito, ¿sí? Que es pequeño, pero que es un extensor lateral. Y todos estos extensores pues están inervados por el ulnar, ¿sí? Como pueden ver, pasa una rama por atrás, ¿sí? Y otra por adelante para unirse en este, ¿sí? En el extensor lateral del dígito, ¿sí? Y de aquí, como estamos en la parte lateral, pues tenemos músculos que ya vimos que es el único inervado por el radial, ¿sí? Que es el ulnaris lateralis, ¿sí? Que llega hasta esa parte del carpo, el accesorio del carpo, ¿sí? Y no va a llegar más allá. Pero lo que sí es interesante es ver dónde se inserta, ¿sí? Dónde se origina. Se origina en el epicóndilo lateral y tiene dos cabezas. Entonces tiene un efecto sobre el codo y tiene un efecto sobre el carpo, ¿sí? Y es un flexor, ¿sí? Flexor del carpo, ¿sí? Como ustedes pueden ver. Entonces, se han visto lesiones en donde se desinserta de la parte del origen, ¿sí? En donde aquí se puede desinsertar y entonces lo único que vas a ver es que la flexión del carpo no es correcta, o sea que tiene un estasis totalmente diferente. La otra que podemos ver en la parte más palmar o caudal es los flexores. Los flexores, vean cómo se insertan hasta el epicóndilo medial del húmero, ¿sí? En donde van todo a lo largo del radio, ¿sí? Pasan por detrás y por el canal carpal, ¿sí? Y bajan a ser los tendones flexores. Entonces, si yo tengo un problema, también puedo tener una desinserción del origen de los flexores, tanto del profundo, ¿sí? Como del superficial, que es aquí es donde se pueden diferenciar un poquito el superficial, perdón, y el profundo. Sí, el profundo es el que está insertado, fíjense, en el epicóndilo medial de la articulación del codo, o sea, del húmero, ¿sí? Entonces, desde aquí podemos ver, no te vaya yo a rebanar, ¿sí? De esta fascia en donde está insertado el flexor profundo, ¿sí? En la base del epicóndilo. Todo esto es de considerarse cuando vemos claudicaciones de origen clínico y nosotros los podemos seguir por medio de ultrasonido. Aquí lo que me estaba faltando es enseñarles el ulnar, que creo que es bastante obvio que es superficial, ¿sí? Y que tiene que ver con los flexores, no con los extensores. Los extensores están inervados por el radial o el mediano, ¿sí? Que viene este origen. Entonces es muy fácil ver estas estructuras por esta porción dorsal. Estamos en la parte lateral del carpo, en donde vamos a tratar de aislar el ligamento colateral del carpo. Aquí hay un receso, que pueden ver la parte tendinosa, o sea, en esta parte, este receso es el receso lateral que muchas veces inyectamos cuando tenemos una lesión en el carpo radial. Y si vemos el carpo radial se comunica con este receso y también tenemos un receso más abajo, ¿sí? Que se comunica con la intercarpiana, tanto distal como intermedia. Entonces, es importante reconocer que tenemos estos recesos, ¿sí? Lo voy a cortar para poder pasar, ¿sí? Vean la parte sinovial de este receso, ¿sí? Que se comunica directamente con el carpo, ¿sí? Lo que me interesa aquí más que nada es que vean
el colateral lateral, porque el colateral lateral es muy fuerte, ¿sí? Y abarca desde el radio hasta el metacarpiano rudimentario, al cuarto metacarpiano rudimentario. Y este es el ligamento colateral lateral, que también tiene las fibras ligeramente oblicuas. Entonces tú tienes que seguir con el ultrasonido el mismo eje para poder ver hasta dónde llega, ¿sí? Y lo vemos claramente que va desde aquí hasta acá, ¿sí? Si yo corto eso, pues lo que voy a ver es desarmar prácticamente el carpo. Entonces a mí lo que me interesa es que vean todas las estructuras. Ya vimos los nervios, ya vimos los vasos, ya vimos la parte de los extensores, extensor carporradial, dorsal que va al dígito y extensor lateral, ¿sí? Que es un músculo muy pequeñito, y los flexores. Entonces la otra que me gustaría hacer es cortar, ¿sí?, la cara anterior del carpo para que vean la cápsula articular, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de pescar la cápsula articular y cortarla, y así poder ver, fíjense cómo es fibrosa, ¿sí? Una de las cosas que siempre les menciono es de que existen ligamentos intracarpianos, ¿sí? Y estos ligamentos se pueden ver por ultrasonido, tanto longitudinalmente como transversalmente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tratar de quitar la parte de la cápsula para ver si pueden observar claramente estos ligamentos intercarpianos, ¿sí?, que hay entre el carpo radial y el intermedio del carpo y el carpo cubital. Entonces déjame sacar la cápsula por este lado, a ver si puedo, ¿sí?, exactamente, y poder quitarla en su totalidad de la cara anterior del carpo, ¿sí? Ahí podemos ver la articulación carpo radial, ¿sí?, en donde tenemos la observación del espacio articular, ¿sí? Fíjense el extensor carporradial, cómo se inserta hasta el gran metacarpiano, ¿sí? Y aquí tenemos el radio, ¿sí?, que está sostenido prácticamente por los dos colaterales, ¿sí?, que están tanto el medial como el lateral. Entonces vamos a quitar la cápsula del... Me gustaría cortar el extensor carporradial, entonces vamos a hacer eso simplemente para que ustedes puedan ver qué es lo que está pasando en la cara anterior del carpo, ¿sí?, porque de otra manera no podemos ver esos ligamentos. Entonces vamos a quitar ya quitamos el que cruza, ¿sí?, ¿sí?, parte de la rama medial del oblicuo, ¿sí?, y bajamos al carpo, ¿sí?, abrimos la cápsula, son cápsulas independientes como ustedes pueden ver, ¿sí?, en donde vamos a quitar la inserción que tiene en el gran metatarsiano, ¿sí?, y entonces vamos a poder ver todos los ligamentos intercarpianos que tenemos, ¿sí? Fíjense, aquí está el ligamento intercarpiano entre el medial, el carpo radial, y el intermedio del carpo, ¿sí? Si nosotros flexionamos, ¿sí?, ustedes van a ver, siempre ven radiológicamente cuál es el que se va proximal y cuál es el que se va distal. Fíjense cómo el intermedio del carpo se va proximal y el carpo radial se va distal. Entonces, si yo hago una imagen de este tipo, pues voy a saber que siempre el que se va distal es el carpo radial y el que se va proximal es el intermedio del carpo. Y ahorita vamos a ver el carpo cubital. La otra que podemos ver algunas veces con ultrasonido, que es mucho más difícil, vamos a voltearla hacia la cámara para que lo puedan ver, es este ligamento, que es un ligamento intercarpiano, ¿sí?, que está dentro. Nada más una vez en mi vida he podido ver una enfermedad asociada con él, ¿sí?, en donde tenía hilachas
y el caballo no respondía más que al bloqueo intercarpiano, ¿sí? Entonces tenemos también esto que tenemos que quitar. Vamos a quitar el extensor, ¿sí? Dorsal. ¿Me prestas el bisturí, por favor? Acá está. El extensor dorsal del dígito, ¿sí? Y ese también lo podemos extender de tal manera que podamos ver el ligamento intercarpiano, que los podemos ver mucho más fácil en vez de quitarlos, ¿sí? Vean el retináculo proximal, ¿sí? Que cortamos para que pueda bajar este ligamento, este tendón, perdón, y poder ver cómo intercarpiano está con el carpo cubital, ¿sí? El intermedio del carpo, ¿sí? También tiene su ligamento intercarpiano, ¿sí? Entonces podemos ver estos ligamentos. La otra es, con el ultrasonido podemos ver la cápsula articular, que como ustedes pueden ver está bastante relajada, ¿sí? Esta cápsula articular. Y entonces cuando ven en ultrasonido se ve redundante la cápsula, ¿sí? La cápsula articular. Muchos de los médicos y de la gente que hace cirugía de los huesos carpianos, se les olvida que cuando la cápsula está insertada en esta zona, que es la mitad, y ustedes están viendo con una proyección próximo distal, estas articulaciones, lo que van a ver es de que hay entesiofitos en esa zona. Entesiofitos que se forman en el origen de la cápsula cuando hay capsulitis, ¿sí? Entonces, vemos los ligamentos y van a ser desmopatías de algún tipo, y también podemos ver lesiones de la cápsula articular, que eso no se quita a pesar de quitar las esquirlas. Si la esquirla está aquí en el radio o está en la parte proximal del intermedio, en la parte proximal del carpo radial, que son muy comunes, cuando tenemos lesiones de ese tipo sí las puedes eliminar, pero cuando están en esta zona, pues obviamente no las puedes eliminar. Entonces, esta es la cara dorsal. Entonces, ahora lo que me faltaría hacer es cortar el ligamento colateral para poder abrir el carpo y poder verlo. Nosotros vamos a ver el ligamento colateral en ultrasonido, tanto el lateral como el medial, ¿sí? Fíjense cómo el medial es un poco más grueso que el colateral, lateral, y los voy a cortar para que ustedes evalúen, ¿sí? ¿Cuál es más poderoso, ¿sí? De los dos ligamentos, ¿sí? Y vamos a cortar de este lado, y el medial es mucho más grueso que el lateral. Entonces lo pueden ver ahí, el ligamento colateral lateral es mucho más delgado, ¿sí? Este es un ligamento más delgado que el ligamento colateral medial, que es mucho más fuerte. Entonces me imagino que cuando tú tienes golpes laterales puedes resistir mucho más en la parte medial de la articulación del carpo. Sí, yo creo que es todo lo que tenemos que ver en la articulación del carpo. ¿Hay algo más que se me esté olvidando? No queremos repetir nada, ahí está, ahí estamos abriendo esta estructura y para ver el receso distal de esta articulación. Este es el extensor este es el carpo ulnaris, ¿sí? Porque estamos en la parte lateral. Acuérdate que es el último de los flexores, ¿sí? Aunque tenga independiente inervación, ¿sí? Entonces vamos a cortar aquí parte del colateral para que vean hasta dónde llega el tendón del carpo ulnaris, del flexor carpo ulnaris. Por eso es capaz de flexionar el carpo. Si lo jalo, flexiono el carpo.